Muy buenas noches, sean bienvenidos al episodio número 63 de La Noche y sus historias. En esta ocasión les tenemos un relato muy especial acerca de una serie de televisión que marcó varias generaciones. Se trata de Coraje, el perro cobarde, una serie con un antecedente bastante interesante. Además, un par de relatos relacionados con cabañas en medio de la nada. Así que esperemos disfruten cada uno de estos relatos que preparamos especialmente para ustedes. Pero antes de empezar, queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana, podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. ¿Sabían ustedes que la historia de Coraje, el perro cobarde, está basada en hechos reales y no tuvo un final feliz? En los años 50, una pareja de abuelitos llamados William y Margaret Patterson tenían una casa en El Paso, Texas, que se encontraba alejada de toda civilización. La pareja de abuelitos tenía un perro que para ellos era como su hijo. De acuerdo con los medios locales, luego de varios años de habitar en la casa en paz y tranquilidad, los Patterson comenzaron a reportar a la policía que en su casa pasaban cosas muy extrañas, como que había entidades desconocidas merodeando su casa, o que sucedían cosas paranormales, y en particular decían que se les apareció una criatura llamada Skinwalker. Los abuelitos siempre sonaban muy alterados, pero nadie les creía, porque pensaba que era una broma. Hasta que el 4 de marzo del 57, un operador confió en ellos y la policía fue a investigar. Lamentablemente nunca les vieron más, y lo único que encontraron fue un perro llorando y temblando debajo de la mesa. La desaparición de los Patterson sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver en El Paso, Texas, al punto que el día de hoy es un caso abierto. Su historia real sería la inspiración que utilizaría John Wildot para crear la historia detrás de la serie de Coraje, el perro cobarde. Cualquier caso sin resolver para nosotros es muy frustrante, dijo el sargento Jim, supervisor de la unidad de crímenes contra personas del sheriff del condado del Paso, quien ha trabajado en el caso de forma intermitente durante más de 10 años. Para mí, es uno de los casos en los que todo lo que quieres es poder obtener una pista, dijo. Siempre esperas algo que abra el caso, avance y realmente lo resuelva, y traiga un cierre a los miembros de la familia, por lo que es muy frustrante. Un caso como este se queda contigo para siempre. La siguiente historia se titula La cabaña en el bosque. Había un cazador en el bosque, quien después de un largo día de caza, se encontraba en medio de un inmenso bosque. Estaba oscureciendo, y habiendo perdido el rumbo, decidió dirigirse en una dirección, hasta que se olvidó del follaje cada vez más opresivo. Después de lo que le parecieron horas, se encontró con una cabaña en un pequeño claro. Al darse cuenta de lo oscuro que se había puesto, decidió ver si podía quedarse ahí a pasar la noche. Se acercó y encontró la puerta entreabierta. Nadie estaba dentro. El cazador se dejó caer en la cama individual y decidió explicarle al dueño por la mañana. Mientras miraba a su alrededor, se sorprendió al ver las paredes adornadas con muchos retratos, todos pintados con un increíble detalle. Sin excepción, parecían estar mirándolo fijamente. Sus rasgos se torcieron en miradas de odio. Mirando hacia atrás, se sintió cada vez más incómodo, haciendo un esfuerzo para ignorar las muchas caras odiosas. Se volvió hacia la pared y exhausto cayó en un sueño inquieto. Boca abajo, en una cama desconocida, se volvió parpadeando a la luz del sol inesperada. Al levantar la vista, descubrió que la pequeña cabaña no tenía retratos, solo tenía ventanas.
Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. La siguiente historia la comparte Joandri Rojas y se titula Descanso Eterno. Desde que me había mudado sola, no podía dormir del todo bien, debido a ruidos extraños que me atormentaban en las noches, sintiendo una presencia extraña a la vez. Creía en su momento que era producto de mi imaginación, ya que no estaba acostumbrada a vivir en completa soledad. Una pequeña cabaña en lo más profundo del bosque era ahora mi nuevo hogar, perteneciente a mis abuelos maternos. Allí pasé parte de mi niñez, donde vivíamos toda la familia en su momento. Un día simplemente mamá y papá decidieron cerrar la cabaña y mudarnos a la gran ciudad. Los abuelos habían enfermado y mamá tomó aquella decisión de salir de aquel lugar para que los abuelos fueran bien atendidos en hospitales cercanos en caso de que alguna tragedia pasara en condiciones delicadas de su enfermedad. Hoy ya mis abuelos dejaron este mundo y yo he decidido, después de 10 años, regresar acompañada de mi esposo para vivir donde una vez fui feliz, a pesar de estar separada de la civilización. Tengo que admitir que tomé la decisión de mudarme, pero tenía miedo, sobre todo cuando llegaba la noche. Soy ama de casa y mi esposo salía a trabajar y regresaba después de las 10 de la noche. El miedo por día incrementaba en mí debido a ruidos extraños, como cuando arruñan alguna superficie con las uñas y pisadas firmes. En su momento sentía quejidos de dolores angustiantes. Por mucho que revisaba en casa, nunca logré ver nada. Mi esposo nunca me creía cuando al llegar a casa le comentaba, o al día siguiente antes de salir nuevamente para su trabajo. Me estaba volviendo loca. Mi condición física, notable a la vista de mi esposo, quien me decía que me cuidara mi aspecto, que parecía una loca. Una noche me encontraba sentada en un sillón en casa, donde leía uno de mis libros favoritos, hasta que llegara mi esposo para cenar. Cuando de pronto, la noche cambió y de repente, una tormenta acechaba. Los vientos eran horribles, relámpagos y truenos se hicieron presente, acompañado de fuertes lluvias. Tenía miedo, o mejor dicho, tenía terror. Cada vez los truenos sonaban con más fuerzas. Decidida, fui a cerrar puertas y ventanas. Cuando estaba por cerrar la ventana de la cocina, me di cuenta que había alguien parado en la parte de afuera, quien me observaba detenidamente. No se movía ni hacía ningún movimiento. Mi vista se clavó, donde mi pecho se apretó y mi corazón se aceleró de forma brusca. Cerré la ventana y corrí las cortinas, y por algunos segundos que me quedé en mi posición parada, rezaba que llegara mi esposo rápido. Con mucho cuidado corrí de a poco las cortinas para observar una vez más si es que aquello que había visto seguía ahí. Y sí, seguía exactamente en la misma posición. Entré en pánico y corrí en busca de mi teléfono celular, pero este estaba muerto. No tenía ninguna señal. Entre sollozos, seguía con mis rezos. Tocaron a la puerta. El miedo paralizó mi cuerpo y mis cuerdas vocales, quedándome completamente muda y petrificada. Me quedé helada. Mi corazón latía aún más acelerado de lo que ya estaba. Después de algunos minutos largos, volví en sí, donde reinaba un silencio absoluto. Había dejado de llover de golpe. Armándome de valor, caminé en dirección a la puerta y de a poco la abrí. Desde mi posición observé a una chica de unos 10 años de edad, parada frente a mí apretando todo su cuerpo mojado. Ella temblaba sin control alguno y entre sollozos me pedía ayuda. No pude negarme en ayudarla,
haciéndola pasar a mi casa. Fui a mi habitación por una manta para cubrir todo su cuerpo. Al regresar, ya la chica no estaba. La busqué por todos lados. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Todo era muy extraño para mí, cuando de pronto, al abrir y cerrar las puertas, se tornó insoportable. Algo me obligaba a mirar hacia afuera, para ver con horror cómo aquella chica desaparecía entre los árboles y la oscuridad de la noche. Le grité varias veces, pero no me contestó. Mis deseos de ayudar eran más que el terror que tenía. Sin pensar tomé una linterna y salí en su búsqueda hasta caminar largas distancias. Cuando estaba por darme por vencida, me encontraba parada frente a un árbol, donde sentí las temperaturas descender, donde mi angustia aumentó al oír una voz femenina que surgía desde arriba. Me ayudé con la luz de la linterna para observar con inmenso horror el cuerpo de una chica en descomposición. Estaba colgada. Le faltaban los ojos y mucha carne de su cuerpo. El olor a podrido invadió mis fosas nasales, quedando asqueada. Salí como loca de aquel lugar hasta llegar a casa, donde mi esposo me buscaba también como loco. En esta ocasión sí entendió que decía toda la verdad. Aquella chica solo buscaba que la ayudaran para poder descansar en paz. Todavía se investigan las causas de aquel suceso escalofriante. Solo sabemos que algún demente le arrebató la vida sin piedad alguna. Así dictaminaron los especialistas en estos casos. En tanto, mi esposo y yo decidimos mudarnos una vez más para la ciudad, ya que aquel lugar ha dejado muchos traumas en mí. Me queda la satisfacción de haber ayudado a aquella pequeña a encontrar su descanso eterno. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.